Hola, chicos. Bueno, vamos a seguir con la siguiente lección. Ahora vamos a trabajar con ya sistemas en tiempo discreto y vamos a ver algunas cosas con esta parte introductoria al análisis. Ok, nosotros ya tenemos planteado hasta este punto lo que son señales en tiempo discreto y lo que es la transformada Z. Entonces, a trabajar un poquito la parte de sistemas. Ok, vamos a ver. Ahí estoy bien. Ok, ahí. La idea de un sistema para nosotros no se va a perder, a como lo hemos entendido. Algo que interactúa con una señal de entrada y responde con una señal de salida. Si la señal de entrada es una señal en tiempo discreto y la señal de salida es una señal en tiempo discreto, es un sistema en tiempo discreto. Y que de alguna forma lo que pensamos es que transforma la entrada en la salida. Eso es. Cuando se cumpla eso, tenemos un sistema en tiempo discreto. Uno podría pensar, o sea, hay algo que es como interpretar, digamos, un ejemplo en sí mismo, podría uno tomar, digamos, una señal de entrada, una señal, no sé, con ciertos valores. Tengo esa señal de entrada. Y yo digo, sea el sistema descrito, y aquí estaría usando como si fuera casi que un modelo, sea el sistema descrito su salida, como, no sé, dos veces la entrada evaluada en ese argumento más uno. Ahí estoy, es similar a una ecuación diferencial antes. Es una ecuación que describe la salida del sistema en función de la entrada. Entonces uno dice, calcule la salida, podría pensar. Uno puede plantear esto de muchas formas. Quizás una forma ordenadita, bonita, sería verlo como una tabla. Podría verse gráfico, podría verse de varias formas. Entonces yo aquí puedo tener, ok, muestras. Vea que yo no le puse flechita aquí. Puse la señal como si fuera una secuencia. No le puse flechita. Lo que implica es que la flechita es la primera muestra que está aquí escrita en la secuencia. Y la primera muestra es la muestra de cuando es de cero. Bueno, entonces, podríamos plantearlo, digamos así, para el texto completo. Entonces, la entrada en la muestra -2 vale cero, porque las muestras aquí de la cero hacia atrás, al no estar, implica que sus valores son cero. Esta también. Ya la muestra uno vale, pero la muestra cero vale uno, 2, 3, 3, -1, -2, -3. Voy a ponerle uno más, porque ya este sería cero. Ahora, ¿qué dice el sistema? Por ejemplo, para n igual -2, que y de -2 en la ecuación se quedaría como dos veces x de -2 -1 más uno. Entonces, x de -3, este valor es cero.
Entonces esto va a ser uno. Pues sí, sí, sí. Y de menos. De hecho, ven que sería y de menos. Lo particular de esto es que para n menor a cero, como la entrada vale cero, y de n va a ser uno. Ahora, cuando ya n es igual a cero, entonces ya lo que tenemos es que y de cero es dos veces x de cero menos uno más uno. Entonces, esto también vale cero y esto valdría uno. Bueno, esto también. Y de uno sería dos veces uno menos uno más uno. Esto sería x de cero. Vea que aquí esto es cero. Sería el valor de la muestra en cero de la entrada. Que ese valor, x de cero, es este de acá. Es el valor que hubo en la entrada, una muestra atrás. Entonces ahí tengo 2 por uno, 2 más uno, 3. Entonces, bueno, aquí tenemos uno, 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 3. Y podemos seguir haciendo como los cálculos aquí adentro, ya como entendiendo la lógica. Para esta muestra sería 2 por 3 6 más uno 7. 2 por 3 6 más uno 7. Menos 2 más uno menos uno. Menos 4 más uno menos 3. Y menos 3 menos 6 más uno menos 5. Y aquí sería 2 por cero 0. ¿Cómo es? Ay, hice los cálculos. Oh, mal, mal, mal. Espere, espere. Ok, sí. Es, es una hacia atrás. Bueno, me fui en carrera ahí. En esta es 2 por x de uno. O sea, lo acabo de hacer ese cálculo más. X de uno valía 2. Entonces 2 por 2 4 más una 5. Entonces este es 5. Entonces aquí es 2 por 3 6 más una 7. Pero es el 3 que estoy pensando acá, es este, porque es x de 2 el que toca. El que sigue es 2 por 3 también 6, entonces también da 7. 2 por 3 6 más uno 7. Para este sería menos 2 más uno menos uno. Menos 2 por 2 menos 4 menos 3 menos 5. Ahora por cero sería uno. Y si ya aquí sigue así. Para lo cual se puede llegar a decir que y de n es igual punto, 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 uno, punto,
3, 5, 7, 7, -1, -3, -5, coma, 1, punto, punto, punto. El uno y punto, punto, punto significa que ese uno se mantiene. Y la muestra cero, para poder entender cuál es la señal, es acá. Entonces, esta la pondría como referencia de muestra cero. Sé que para la izquierda, -1, -2, -3 van a valer 1 y ya la muestra es así. Ese sería como el, el pensar cómo interpretar, digamos, el sistema. El sistema, como es un asunto por muestras, la entrada, entonces entra una muestra, así lo podemos ver como un procesamiento. Entra la muestra correspondiente, hay un valor de muestra de salida para ese momento, y luego el n brinca al otro entero siguiente, entonces eso es como que avanzo en el tiempo, sigue otro valor de muestra de entrada, y tengo con eso y un nuevo valor de respuesta, y así se va construyendo la respuesta del sistema ante la entrada que viene. Es más o menos la idea del sistema en tiempo discreto, de todos los que nos podamos plantear y definir. Ahora, lo que vamos a plantear es el tipo de sistemas que vamos a estudiar. Sistemas LTI. Esto es algo ya que hemos estudiado, entendemos. Los sistemas LTI son sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, los sistemas en sí mismos pueden ser, desde el punto de vista de linealidad, un sistema puede ser lineal o no lineal. Y ya entendemos mucho de eso, conversamos un montón en tiempo continuo y aquí aplica igual los conceptos. Desde el punto de vista de la respuesta en el tiempo, entonces un sistema puede ser variante o invariante. Y nosotros nos interesa esta clasificación de sistemas porque vamos a estudiar aquellos sistemas que en el tiempo, o sea, que su comportamiento sea lineal e invariante en el tiempo. Y esos son los que vamos a llamar sistemas LTI. Ahora, uno puede plantear esas situaciones para poder, de una forma similar, dada una descripción de un sistema, analizar si ese es lineal o no. Entonces, por ejemplo, el sistema que estábamos usando de ejemplo, vale la redundancia, este. Cabe la pregunta ¿es ese sistema lineal? De hecho, a ver, voy a tomar otro ejemplo, porque este es un sistema recursivo un poco complicado para empezar. Voy a poner uno un poquitito más, a ver, voy a usar el mismo, solo que no lo voy a hacer.
recursivo. La entrada en dos veces el valor, más bien la salida en dos veces la entrada más uno. Entonces aquí es donde hacemos lo mismo que hicimos en tiempo continuo. Uno puede plantearse, si un sistema es lineal en dos principios. Si yo le pongo una entrada y observo su salida, le pongo otra entrada, observo su salida, ahí tengo dos pruebas. Si yo sumo las dos entradas, la respuesta de la suma tiene que ser igual que la suma de las respuestas. La ecuación que uno tiene donde usted dice, incluso puede ser escaladas, y ya ese es el paso completo como por un principio de superposición. Alfa uno y uno más un alfa 2 y 2 tiene que ser igual que la transformación que da el sistema si yo tomo las entradas y las combino y las paso por el sistema. Asumiendo, claro, entonces que Y1 ¿quién es? La transformación que le da el sistema cuando la entrada es X1 y que Y2 la transformación de entrada X2. Entonces uno puede usar el diagramita que habíamos visto para ordenar el análisis y que yo pueda plantear en el caso concreto y ver si es lineal o no. Entonces uno dice, ok, si yo tengo el sistema Tau, a ese sistema le hago dos experimentos. Le pongo una entrada X1 y observo su salida. Le pongo otra entrada 2 y observo su salida. Si yo llego y sumo esto, escalado por una constante alfa 1 y una constante alfa 2, esa señal de ahí tiene que ser igual a ¿quién? A yo tomar aquí x1, multiplicarlo por alfa 1, x2, escalarlo por alfa 2, sumarlo y pasar esa señal por el sistema. Si ambas respuestas son iguales es porque el sistema es lineal. Entonces aquí uno puede decir, si entra x1 y el sistema es justo este, o sea, ya yo tengo que ya pensar cuál es el sistema que tengo que analizar. Si entra un x1, ¿qué es lo que hace el sistema? La respuesta y1 va a ser dos veces x1 y le suma uno. Esto aquí sería dos veces x2 y le suma uno. Luego, eso se tiene que escalar por alfa 1 y alfa 2. Y eso se suma y da la salida. Entonces, en la salida que voy a tener dos veces alfa 1 x1 más alfa 1, ¿ah? Y de este otro lado, la señal que estaría aquí sería alfa 1 x1 más alfa 2 x2. Y el sistema, él interpreta esto como la entrada que le llega
Y él lo que hace es, ok, si esto es la entrada, la salida va a ser dos veces eso más uno. Como estas dos cosas son diferentes, el sistema es no lineal. Pero es que el principio de análisis es el mismo que se hace para sistemas continuos. El único detalle de que la descripción del sistema es un sistema en tiempo discreto. Ahora, con la parte de invarianza, vamos a hacer algo muy similar. La parte de invarianza, lo que hay es que el sistema tiene que responder igual, no importa en qué momento. La idea de analizar si el sistema es invariante, por ejemplo, ese mismo que teníamos, podemos analizar. Se basaba en un análisis de este tipo, decir, vea, suponga que usted tiene el sistema, quiere revisar si es LTI, o al menos si es invariante. Voy a colorearlo amarillo. Queremos probar si es invariante. Entonces, póngale una entrada en el tiempo, observe su salida, y a esa salida pásele por un sistema que permita que ese sistema le retarde la señal. Antes era un retardador de tau. Ese fue el que usamos en tiempo continuo. Aquí tendría que ser un retardador de K muestras. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería la respuesta aquí atrás? Entonces uno aquí dice, de ahí, la señal que llega a la salida del sistema de este tau, aquí, de ahí sería dos veces la entrada más uno. Y si yo retardo esa señal, la puedo representar algebraicamente así, con un K, digamos, entero positivo. Y le tendría un K retardo de muestra. Ahora, eso es como decir que la entrada aquí entró en un cierto momento de referencia y ahora quiero cambiar el papel. Vea, ponga la señal de entrada, pero no la ponga en este punto de referencia en el sistema, sino la vamos a poner en el sistema. Usando la referencia del primer caso, vamos a ponerla K muestras luego en el tiempo, que se retardó K muestras y hasta que pasaron esas K muestras de retardo, la señal llega al sistema. Eso quiere decir que el sistema lo estoy probando K muestras después, en futuro, digamos. Si ambas pruebas, la final, que ya era como congelando la entrada, la salida, K muestras, como con el retardo después de, y la primera, que es más bien retardando la entrada para que la señal del sistema le llegue después, y si los dos casos son iguales, las dos salidas finales deberían de coincidir en el tiempo. Porque el sistema, si es invariante en el tiempo, en los dos casos respondió igual. Aquí respondió en este punto de referencia del tiempo y aquí respondió K muestras después. O sea, si yo los probé en momentos diferentes con la misma entrada. Si las respuestas de este experimento es igual en ambos, el sistema está respondiendo en dos momentos diferentes igual, lo cual hace que sea invariante en el tiempo. Entonces aquí lo que voy a tener es esta señal
con el retardo lo puedo poner matemáticamente de esa forma. X de n menos k. Y el sistema, ¿qué es lo que hace? Dos veces la entrada más uno. Lo cual, como lo hicimos en una forma general algebraica para cualquier x de n, estoy concluyendo que mi sistema es invariante en el tiempo. Entonces, este sistema de prueba que usamos es no lineal, invariante en el tiempo. Ahora, aquellos sistemas que sí sean LTI, ya entendiendo esta parte, cómo plantear el análisis de los casos de respuesta, pues vamos a tener todo el contexto para el análisis de sistemas, que encaja de una forma análoga a lo que vimos en tiempo continuo. Entonces, sea un sistema LTI, ahora sí, póngale nombre a esa cajita o apellido, con una entrada X de n y una salida Y de n. Ahora, sea la respuesta del sistema a un impulso de Dirac, la respuesta al impulso, esa es la definición, la descripción de eso. Y en sistemas LTI, la respuesta del sistema va a ser igual a la respuesta al impulso en convolución o la entrada. La parte chiva de esto es que al definirse esta convolución como una, la forma de cómo responde el sistema LTI y ir a analizar las propiedades de la transformada que vimos, la transformada Z, la convolución de señales en tiempo discreto es igual a la multiplicación de las señales o las funciones de variable compleja de la transformada de cada una. Esta función de acá se va a llamar es igual, la función de transferencia, y que por definición es la relación en el dominio Z de la entrada del sistema entre la salida entre la entrada, y con este planteo queda claro que sería la transformada Z de la señal del tiempo discreto es la respuesta al impulso. Ya. Eso ya nos abre el mundo para poder meternos en análisis de sistemas. Genial, súper chiva en esta parte. O sea, esto es... Ahora, solo hay dos cosas que nos van a interesar a completar para sistemas. Causalidad, que lo que significa que un sistema sea causal es lo mismo que vivimos en tiempo continuo. Es que el sistema responde al efecto de una entrada que lo provoca. Si no hay entrada, no hay respuesta. Eso es principio. Entonces, digamos, por ejemplo, para la respuesta al impulso, un sistema va a ser causal siempre, mientras que la respuesta al impulso sea cero para n menor a cero, o que se cumpla esta igualdad. Porque como la respuesta al impulso, la entrada que define esa señal es un valor de uno en cero, antes de ese cero en el tiempo, en ese instante, no hubo nada. Nunca lo va a haber por definición. Entonces, un sistema causal, la respuesta al impulso, no puede tener nada antes de cero, tiene que ser de cero hacia la derecha. Ahora, si la parte que uno puede conectar esto con la transformada Z es que esto implica, cuando un sistema es causal, implica que h de n sea derecha en el tiempo. Los valores de las muestras que tendrá serían de cero en adelante y de cero hacia atrás de cero, es una señal derecha. Cuando yo le hago la transformada,
Z, esta función, si una señal es derecha, en la serie de la transformada Z va a corresponder a la parte de potencias negativas, los índices positivos, pero potencias negativas, lo cual que esto sería la parte principal de la serie. Y esto lo que implica es que la rock será el exterior de un círculo. Ahora, el otro detalle, ya hay causalidades. ¿Es un sistema es causal o no? El otro es estabilidad. ¿Es un sistema es estable o no? Antes habíamos usado el criterio para definir estabilidades, que era el sistema bounded input, bounded output. Aquí vamos a usar el mismo. Cuando un sistema es estable, cuando el sistema es estable, toda respuesta a una entrada acotada debe ser acotada. O sea, eso es lo que hay que entender, es la premisa, definición máxima. Cosas que usted tiene que tener como fundamento teórico para el análisis y para el planteo de lo que sea. Eso es algo un poco complejo si yo tengo un sistema que no sé si es estable, que esa es mi pregunta, analizarlo si es estable o no. Es un poco complejo el análisis porque tendría que hacerle todas las pruebas que se me ocurran de entradas acotadas para estar seguro que para cualquier entrada acotada, él responde de forma acotada. Esa estrategia para analizar el sistema, si es estable o no, es no adecuada porque no tendría una forma cerrada de decir, sí, garantizo que ya es estable. Y ahí es donde entra un análisis que viene por otro lado, que es utilizando la respuesta al impulso. Es que esto estoy como repitiendo toda la materia de Laplace, pero solo nada más concreto para el tiempo discreto. Pero si estudiaron bien Laplace, si comprendieron esta parte, es la consecución análoga del mismo tema para este caso. Si yo tengo que la sumatoria de todas las muestras de la magnitud de la respuesta al impulso es menor a infinito, si esto es cierto, el sistema es estable. O todo sistema estable, esto se le dice, la respuesta al impulso es una función sumable. Significa que en su magnitud, sumar todos los valores tiende a un valor finito y no a infinito. De hecho, por ejemplo, imagínense si yo les digo, vean, h de n igual a u de n, que la respuesta al impulso de un sistema sea el escalón unitario. Entonces, el escalón unitario es cero, 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 y aquí, bueno, uno, 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 y ahí sigue. Si yo agarro y sumo los valores de la función, es uno más uno más uno más uno hasta infinito, da infinito. Entonces, la respuesta al impulso, si fuese la función de respuesta de un sistema, el sistema sería inestable, ya que esa condición de estabilidad sí me define con garantía si el sistema es estable o no. Entonces, con causalidad de estabilidad, ese es el primer contexto. Ahora, quizás dentro de este planteo para análisis de sistemas hace falta la parte de convolución de señales en tiempo discreto. Entonces, nos hace falta ver, digamos, dos cosas y termina esta parte. Convolución en tiempo discreto
y sistemas descritos por ecuación de diferencias, básicamente. Vamos a conectarlo en este mismo. Bueno, opa, configurar. Por definición, si yo tengo dos señales que convolucionan, se ve así como lo hago con Y, vamos a ponerlo con H, solo para que calce con lo que estábamos hablando. Por definición es la sumatoria de la multiplicación de estas dos señales. Y si uno analiza esa definición y analiza esta otra, que ya conocíamos, que es la convolución en tiempo continuo, son la misma, es el mismo tipo de cálculo o de método de operación, solo que con señales diferentes. La integral, porque era en tiempo continuo, integral. Como son sumatorias, muestras en momentos de k enteros o n, entonces no puedo usar una integral, aparece la sumatoria. Ven que la primera función está evaluada en una variable, en la variable que se está aplicando la integral, igual en la sumatoria. Estoy asumiendo que k es la variable que voy a usar para ir evaluando los valores de muestra y estoy tomando entonces x de k, la misma función en ese dominio. Luego, en este lado teníamos la otra función que se multiplica, es una función que está invertida respecto a la sumatoria. Bueno, era invertida respecto a la variable de la integral. Y aquí está invertida respecto al índice de la serie. Luego está desplazada en un momento t y la del otro lado está desplazada en un momento n, donde esas son las variables que yo quiero, que n y t van a ser la variable de la función que obtengo de respuesta de la convolución. Luego se multiplican ambas señales y luego integro en el lado derecho y en la otra sumo. Eso quiere decir que si yo sé hacer convolución en tiempo continuo y entiendo la metodología, debería de poder ya tener avanzado prácticamente la mayoría de lo necesario para hacer convolución en tiempo discreto. Así es. Y de hecho es más simple, porque lo bonito de tiempo discreto es que no hay que integrar, lo que hay que sumar. Y sumar es una parte más fácil que integrar, la verdad que sí. Entonces podemos hacerlo con un par de casos, podemos darnos, digamos, sea un x de n, digamos, este, por decirle una idea, y sea la respuesta al impulso del sistema
-1,1. Calcule la salida, por convolución en este caso. Entonces, aquí también es un asunto de hagamos dibujitos. Entonces, primer paso, y van a ver la correlación que hay con lo que hicimos en tiempo continuo. Primer paso, representar aquí la primera función. Bueno, tres cosas sobre la convolución. Es una operación binaria. Toma dos funciones y me devuelve una tercera. Es conmutativa. Da igual si yo hago X convolución con H o H convolución con X. Lo mismo que en tiempo continuo. Y también la convolución es distributiva. Yo podría tener la convolución de la suma y eso sería las convoluciones por separado, igual que se distribuye la multiplicación con la suma de los números reales. Son como las dos características que uno debe tener presente de la convolución, que es conmutativa y asociativa respecto a la suma. Entonces acá, la variable va a ser k, antes era tau, cuando integrábamos, ahora es k. Aquí lo que vamos a representar es x de k. Entonces, pero esto la verdad un poco más grande. No, no vale. No, ok. Si dibujamos x de k sería, aquí iría 2 y 1, -1, 0 y 2. Ahora, en el siguiente paso, gráfico, vamos a representar a h de menos k, o sea, h invertido. Entonces, h invertido se debería la inversión respecto a la muestra cero, quedaría el -1 aquí y el 1 acá. Ven que al invertir h, yo estoy interpretando que aquí el n es cero. Y de alguna forma, o sea, hay que entender que la que yo quiero es obtener y de n, la respuesta. Ujú. Ahora, para n igual cero, ¿qué es lo que tengo que hacer en la
Convolución, multiplicar las dos señales y sumar el resultado. Entonces, para todos estos k de menos 2 para atrás, las dos funciones, las muestras valen cero. Entonces, aquí el único intervalo donde hay muestras que al multiplicarse entre sí las dos señales no dan, ahí creo que, a ver, no da cero, es cuando esta calzan con esta y con esta. Porque aquí incluso ya aquí K para uno 2 3 4 es, H vale cero y arriba hay tres valores, pero cero por algo da cero. Y de ahí es así de simple, solo multiplique y sume. Por ejemplo, aquí que tengo que hacer es uno por uno, porque esta sería, ven, la muestra menos uno por la menos uno, entonces uno por uno, uno, más menos uno por dos, esto da menos uno, entonces quiere decir que la convolución en n cero da menos uno. Y ahí ya tengo un valor, eso sí, nada más, de y. Si quiero ir obteniendo nuestros valores para y, tengo que ir aplicando los desplazamientos. Por ejemplo, si yo quisiera entonces ver para n menos uno, pues tendría que agarrar esta señal, aquí tendría que graficar h de menos uno menos k, que como está invertido, el negativo lo que hace es realmente un adelanto. Entonces la señal se mueve de una muestra para la izquierda. Pero eso es, ya lo sabíamos. Entonces queda el menos uno aquí y el uno aquí. Ahora, al multiplicarse esta por la primera de arriba, solo tengo el valor de uno de arriba por el valor de menos uno de aquí abajo. Entonces, de hecho, aquí sería solo menos uno. Y ya tengo cuánto vale la convolución en menos uno, que es menos uno. Si el n es más pequeño, más negativo, digamos menos 2, H se va a desplazar una muestra para la izquierda, más. Y ya la multiplicación entre H desplazada y X arriba siempre va a ser cero las multiplicaciones, el resultado de ellas. Entonces ya la convolución aquí va a dar cero para cualquier valor más pequeño para atrás. Y así uno nada más se va para los otros valores hacia el frente. Si ya entonces ahora más bien voy para n igual uno, la función más bien se mueve para allá y quedaría uno acá y menos uno. Tendríamos uno por 2 2 menos uno por menos uno más uno, entonces 3. Tengo la muestra. Para n igual 2 sería un retardo de dos muestras. Sería uno por menos uno. Y uno por cero cero. Y este patrón tendría que continuar hasta que ya por campo voy a seguirlo por acá. Bueno, aquí me quedo nomás.
Entonces aquí tengo uno por cero, cero primero, más menos uno por 3 menos 3. Bueno, 1 por 2 es. Y hay una más. Si yo muevo, este era n igual 3. Y yo muevo una muestra más, queda por, 1 por 2 porque si arriba sería uno por 2 más cero porque sí sería menos uno por cero ya allá arriba sería 2. Y esa sería prácticamente la última, porque si yo desplazo otra más a la derecha para n igual 5 ya la multiplicación es dan cero. Y algo que sucede con un tiempo discreto, es que ven que aquí esta ventana de acá son 5 muestras. Esta ventana de acá son 2 muestras. Si yo sumo ambas, 5 más 2 7 y le resto una, que serían 6 me da la ventana de muestras que tengo aquí, que es la respuesta. En que es una 2 3 4 5 6 diferentes de cero. Esa es la idea. Entonces aquí es la suma de las muestras de X y de H menos uno es las muestras diferentes de cero que voy a tener en Y. El tiempo continuo era los intervalos del X en el tiempo finito más el intervalo de H en el tiempo finito sumados me van a dar el intervalo diferente de cero de la respuesta de la convolución. Entonces esta es la convolución en tiempo discreto, es un planteo equivalente. Dos funciones, una se invierte, se va desplazando contra la otra, multiplicándose y sumando para cada momento que yo quiero calcular la convolución. ¿Cuándo aplica esto? ¿O cuándo es que lo vamos a usar? Daisy, yo tengo sistemas LTI. La entrada convolucionada por la respuesta al impulso me da la salida. Entonces es una forma de obtener la salida de un sistema por convolución, pero solo si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. Y el último detalle. Esto es un tipo especial de sistema descrito con un tipo de, pues, de ecuación. Resulta que hay sistemas que podríamos describir con esta ecuación, como una sumatoria, para copiarla bien igual. Sí.
Cualquier sistema que su característica de respuesta, de entrada, salida, la relación de ambas señales, se pueda escribir con esa ecuación, a esa ecuación es la que definimos ecuación de diferencias. Entonces, como va a ser como algo equivalente a la ecuación diferencial. Ahora, par de detalles acá. Un ejemplo, podríamos tener de ecuaciones así, tener esto, podríamos tener esto, o podríamos tener incluso cosas como esto. Todos son ejemplos de ecuaciones que estarían descritas como ahí arriba. Vamos a ver, resulta, simplificando el detalle hacia lo más sencillo posible, todo sistema que se pueda escribir como una ecuación de diferencias, si los coeficientes a sub k, que son números que multiplican, o los términos que multiplican a la señal de entrada y sus retardos, o la señal de salida y sus retardos, si a sub k y b sub k son constantes en el tiempo, ese sistema es LTI. Ojo el poder de esto. Todo sistema escrito así, con coeficientes constantes es LTI. De hecho, esos cuatro lo serían. Ahora, otro detalle que me importa entender, algo relevante. Por eso puse estos dos. ¿Qué característico tiene esos dos? Yo estoy diciendo en el primero, bueno, es más, primero veamos el tercero, que la salida del sistema es igual a dos veces la entrada con un retardo. O sea, es como que el valor de la salida es la entrada, pero no la entrada actual, sino la entrada que hubo hace una muestra atrás. Entonces, la respuesta del sistema depende de lo que hubo hace una muestra atrás. O sea, es una dependencia al pasado de la entrada, algo que ya existió. Eso es causal. O sea, eso es una característica de un sistema que sería causal, porque la respuesta del sistema depende de algo que sucedió en la entrada. De hecho, la primera ecuación, que yo puse ahí, la primera de arriba, la respuesta del sistema y de n depende de la entrada actual. O sea, es una dependencia tú a tú en el tiempo. Del presente, la respuesta es tal. La respuesta en ese instante presente. El detalle es con la segunda. Ve que la segunda dice, la respuesta del sistema es igual al valor de la entrada, pero una muestra de adelanto. Eso se interpreta como una muestra que aún no es la actual, va a ser la muestra que sigue. Eso es una dependencia. Estoy respondiendo con la necesidad de algo que aún que no ha sucedido en la entrada del sistema. Eso es una referencia a que es no causal, porque por definición, si un sistema tiene esa descripción así, sería no causal. Y la última es muy relevante porque es un concepto en la parte de análisis algorítmico, digámosle así, que es lo que llamamos un efecto recursivo. Ve que la respuesta de la salida, Y de n, yo tengo el sistema es una cajita, tiene una entrada y una salida. La salida, por su descripción particular, o sea, porque es que esa cajita es esa, la salida va a ser -1, es una constante, multiplicada por la salida que hubo una muestra antes del estado presente, más la entrada actual. ¿Eso qué significa? Que para poder obtener el valor que yo del sistema en el presente, necesito conocer el valor de la salida del sistema del pasado. Recurrir a un valor anterior del algoritmo o del sistema, tomar ese valor, multiplicarlo por -1 y sumarle la entrada actual. Eso, a nivel algorítmico, es una referencia recursiva.
Y digamos, incluso si esto fuese un asunto programático, yo tendría vamos a ver, yo tendría que tener almacenado ese valor porque ya el pasado pasó, a la redundancia, estoy en un estado presente del cálculo numérico del algoritmo y necesito acceder al valor que obtuve en el ciclo anterior de cálculo. Entonces necesito haber guardado ese valor en algún lado. Es una necesidad de memoria de datos para poder, digamos, operar un sistema recursivo. De hecho, esto se le llama un sistema recursivo de orden uno, porque estoy solo recurriendo al valor anterior desde la respuesta. Pero si yo hubiese tenido aquí en lugar de un uno un 3 para el cálculo del estado sería presente, necesitaría ir a 3 veces hacia atrás en el pasado, ir a buscar la muestra que hubo de respuesta y tomar ese valor. Como fue 3 veces o 3 ciclos hacia atrás de cálculo cuando se dio ese valor, eso generaría un sistema recursivo de orden 3. Todo sistema descrito por una ecuación de diferencias tienen toda esta mezcla de este tipo de ecuaciones donde podemos ver sistemas recursivos, sistemas causales, no causales, y si los coeficientes A sub k y B sub k son constantes, el sistema es LTI. O sea, eso es súper fuertísimo y implica montones. Dado más o menos el tema, ahí están las cosas que hay que tener presentes. Esta es la materia de análisis de sistemas. Ya es aplicar lo que corresponde. Tengo la transformada Z, tengo estas situaciones, todo lo que planteamos. También, de hecho, lo que voy a hacer es, en un siguiente video, vamos a ver detalles de la unilateral, cerramos ahí la materia y en un último video hacemos práctica general de análisis en tiempo discreto, porque realmente es eso lo que corresponde. Pues vamos a cerrar acá para, creo que en un par más terminar esta etapa.